Y eso es maravilloso. Y pues hoy justo yo les decía, como hacemos todos los años, un día de agradecimiento. Pero mi propuesta es a que no sea un día de agradecimiento, sino todos los días. Y en la medida que nosotros seamos agradecidos, sí, hay un poder especial en el agradecimiento. Lástima que hemos crecido a veces en familias y en culturas que no han sido agradecidos, no son agradecidos. Y como les decía, a veces uno ayudando a la gente, a veces se forma un problema, una dificultad. Pero también aprende unas lecciones bien interesantes. Y uno dice, si la gente es así, ¿cómo somos nosotros para con Dios? Quisiéramos tener una perspectiva de Dios, cómo realmente es la respuesta que nosotros damos a todas las cosas que Dios nos da. ¿Sí? ¿Cómo es nuestra actitud? Quisiéramos tener una perspectiva desde el cielo. A través de la palabra vemos algunas cosas. Y quiero iniciar esta mañana con un texto que está en Colosenses, capítulo 3, versículo 15. Dice, y la paz de Dios, Colosenses 3:15, y la paz de Dios que gobierna en vuestros corazones, ¿gobierna la paz de Dios en sus corazones? Bueno, vuelvo a leer. Hice la pregunta cuando estaba leyendo. Y la paz de Dios de Dios gobierna en sus corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. ¿Y qué más? Sed agradecidos. Sea agradecidos. Esta es una invitación que Dios nos hace. Y constantemente la palabra justamente nos llama a eso, a ser agradecidos. Tenemos que comprender que ese agradecimiento viene primeramente de un corazón que reconoce que hay cosas que aunque no merecemos, Dios nos las ha dado. Eso es gracia. Gracia significa algo dado de parte de Dios o de parte de alguien hacia otra persona que no lo merece. Normalmente nosotros, alguna vez estábamos con una familia y estaban haciendo la lista, no sé si era para una invitación que estaban haciendo y querían dar un reconocimiento y tenían el nombre de las personas y había una adolescente haciendo la lista y mirando los nombres y de acuerdo a esa persona y a lo que conocían de ella iban preparando el regalo según la necesidad o según la apertura que tenía esta persona. Y de pronto nos mencionaron a otra joven y dijo, no, ella no merece tanto. Me dolió en el corazón. ¿Por qué? Y me hice la pregunta, ¿qué tal que Dios dijera lo mismo de nosotros? No, si ha portado mal, no lo voy a bendecir. Creo que Dios nunca hace eso. Él nos da simplemente por amor a Él. Así como cuando la Biblia habla del perdón, especialmente, hay muchos textos en la Biblia que nos tienen que hacer reflexionar. Nos perdona no solamente por reconocer el pecado de nosotros, que es un principio. Nos perdona no solamente porque nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado, sino que hay frases que debemos tener mucho cuidado porque dicen, yo te perdono por amor a mi nombre. No es por amor a nosotros, no, dice la palabra, te perdono por amor a mi nombre. Es interesante. Pero es algo que nosotros tenemos que responder a diario. Al despertarnos en la mañana, qué bueno decirle, Señor, gracias porque me diste una noche. Si has dormido, porque dormí, descansé, Señor. Si no has podido dormir, descansar, Señor, gracias porque pasé la noche en vigilia. Y aunque no sintió esa presencia de Dios, Él estuvo ahí a tu lado para alentarte, para fortalecerte y para guardarte y nos regala un nuevo día. La gratitud es un sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene por alguien, por el favor que ha recibido. Por eso empecé leyendo el Salmo 103 que hace una lista y sobre todo siempre a mí, desde que hace tal vez unos 10 años atrás, comencé a escudriñar más profundamente textos como eso o salmos como eso del Salmo 103 donde nos tenemos que confrontar a veces a nosotros mismos. A veces necesitamos personas que nos animen. Y gloria a Dios por las personas que nos animen. Amén.
que hay una palabra de ánimo, sigue adelante, Dios está contigo, se dejan usar por parte del Señor para levantar el ánimo, para ayudar, para bendecir. Eso es hermoso, lo necesitamos, todos lo necesitamos. Y no son complejos que hayan dentro de nuestro corazón, sino lo necesitamos. Pero hay momentos que se nos olvida agradecer. Y el salmista empieza diciendo, espere, hay algo dentro de mí que tiene que reconocer que es Dios quien nos ha dado las bendiciones. El alma tiene que ser agradecida. Normalmente todos los problemas que nosotros tenemos radican ahí en el alma. Les he compartido en algunos devocionales anteriores, en algunas enseñanzas, que en el alma hay 3 áreas que necesitan ser cuidadas, que una son las emociones, que son las que más daño han sufrido en nuestra vida, y también donde brotan juntamente con el pensamiento, con la mente, donde brota realmente el agradecimiento del corazón. Pero lo ratifica la voluntad. Lo ratifica la voluntad. Son las 3 áreas en el alma que son importantes. La voluntad, las emociones y los pensamientos. Que ahí está el razonamiento. Cuando el alma deja de conectarse con Dios, con el Espíritu de Dios, con Dios, con la parte espiritual, simplemente comienza a comportarse como se comporta el común general del mundo, de la gente del mundo, de la gente que no conoce a Dios, o la conoce pero no lo honra. Entonces siempre hay una actitud de queja. Vemos más lo que nos falta que lo que tenemos. Y a veces vivimos en ese estilo. Tenemos cosas básicas que nunca nos van a faltar y han sido provistas por Dios, pero por estar tan pendiente de las cosas que no nos faltan, no las aprovechamos. Alguna vez estaba viendo un programa y contrataron a una familia. La dinámica era esta. Alguien vivía en un apartamento, una casa bonita, y le dijeron, bueno, ustedes se van a vivir a la casa donde viven los otros, y los que viven allá se vienen para acá. Van a hacer un intercambio. No van a trasladar absolutamente nada de una casa a otra. Y van a vivir durante una semana en la casa de los que van a venir a vivir a su casa. Y van a disfrutar de lo que ellos tienen. Era interesante la actitud de ellos tenían. Y cada uno encontró en esos al hacer intercambio, cosas que anhelaban tener, pero que los dueños, los que habitaban ahí, nunca las habían reconocido. Después, cuando hicieron la reunión, qué cosas le habían agradado de los diferentes lugares donde estaba, y decían, cuánto hemos anhelado tener todo lo que ellos tienen. Y le hacían la lista, ustedes tienen esto, aquello. Y luego la otra familia dice, sí, pero nosotros también encontramos en esta casa que ustedes tienen esto y esto. Lo cierto es que en la evaluación final decían, qué bueno porque hay cosas que tenemos, que aparentemente son cosas que están ahí, que nunca utilizamos. Pero que muchas de esas cosas bien utilizadas uno va a traer satisfacción al corazón, deja la queja, deja la tristeza inclusive, el vacío que muchas veces hay en el corazón, y con lo que tenemos podemos disfrutar, sabiendo que el resto que nos falta tenemos un Dios maravilloso que lo tiene que proveer. Y eso es interesante, y este pasaje que hemos leído, este texto al menos, está diciendo en la parte final, sed agradecidos. El agradecimiento es esa actitud de decirle, Señor, gracias porque lo hemos visto en nuestra familia, lo hemos visto en nuestro diario vivir, lo hemos visto, yo no sé cuántas veces el Señor me sanó este año. A veces aquí al frente, alguna vez se me abrieron estos 3 dedos, los tenía dormidos y yo cuido mucho esta mano, o cuido mucho la mano porque me gusta tocar la guitarra y es mi conexión con Dios. Es mi conexión con Dios. Y estaba tocando y me dolían los dedos al doblarlos. Decía, Señor, ¿qué pasa? Y estuve preocupado, y estuve orando y no recuerdo por quién estaba orando. Y bueno, después toqué la guitarra, porque a veces uno se habitúa a las cosas. Cuando creo que entre semana en el devocional tomé la guitarra para cantar un cántico, y cuando dije, oiga, ¿qué pasó con el dolor? No supe.
muchas cosas como esas. Puedo dar testimonio que Dios ha hecho en mi vida. A veces orando por otra persona yo soy sano. No lo entiendo cómo. Dios lo hace. Dios lo hace. Y es parte, y por eso digo, no sé cuántas veces, hermano, el Señor sanador ha estado sobre mi vida, como lo ha estado sobre cada uno de nosotros, en muchas ocasiones. Otros todavía tenemos los síntomas, unos síntomas. Pero ahí está la mano del Señor. Tal vez no hemos recibido la sanidad, pero nos ha dado la fuerza para soportar esos momentos de dolor que hemos tenido que pasar, de esos momentos de angustia que hemos tenido que pasar, y nos da la fuerza para seguir adelante. Y algunas personas pueden acercarse a usted y decirle, ¿cómo puede usted vivir con ese dolor de cabeza toda la vida? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para vivir con esa necesidad? A veces, ¿qué día le preguntaba yo a una persona, ¿cómo hace usted para vivir con el mínimo? Y le pregunté, ¿cuánto paga de arriendo? 900, pastor. ¿Y con qué come? Ah, pastor, y a ver de eso saco los diezmos. Y aparte de eso, tengo que pagar el colegio del niño. Y aparte de eso, ¿y cómo hace para vivir con el mínimo, perdón? Dice, no quiero hacer cuentas. Dios sabe cómo. Y estoy agradecida con Él. Eso es interesante. Pero usted escucha cuánto subió el salario mínimo y dice, Dios mío, definitivamente hay una difícil. Y siempre, nunca el dinero que recibimos nos va a alcanzar, menos si no tenemos la bendición de Dios y si no bendecimos lo que Dios nos ha dado. Definitivamente. Y hay cosas con las cuales Dios no... Y hay gente que no tiene ni siquiera el mínimo. ¿Saben de qué vive? De la misericordia de Dios. Y esa misericordia de Dios hasta el día de hoy le ha ayudado. A veces es parte de costumbres. Hay gente que está condicionada, y pudiera hablar de la parte de la parte del alma, que es las emociones. Sus emociones están condicionadas al dinero que carga. Y tiene un tope mínimo y el máximo, bueno, yo creo que no. Pero si no tiene cierta cantidad de dinero, no están contentos. Y a veces ese dinero como que toca fondo, como que ya, yo digo, la nevera a veces está toda gomela, ¿no? No hay nada que ver. Nada. Cada vez que mi esposa me dice, vea, mi amor, se acabó tal cosa, no me diga amiga al Señor. Preséntele ahí el refrigerador al Señor, presénteselo. Dígale, Señor, aquí hay mucho espacio para que lo llene, Señor. Amén. ¿O quién es el que te provee? ¿Quién es el que te provee? Es Dios. Cada vez que queda un lugar desocupado, yo he aprendido eso, yo lo he aprendido en hermano, cada vez que queda un lugar desocupado, le digo, Señor, mire, aquí hay un lugar para que lo llene, Señor, y yo sé que lo va a llenar. Eso lo aprendí y lo he visto en realidad. A veces el Señor me dice, tienes que ir a tal parte. Yo no pensaba ir ahorita en este fin de año a Córdoba. Dios mío, tienes que ir. Y Señor, tranquilo, me vas a decir de los recursos, yo te los doy. Dios sabe lo que necesitamos. Y es importante el poder expresar esa gratitud, la respuesta que nosotros damos a aquellas manifestaciones de parte de Dios para nuestra vida. Ahora, quiero mirar la forma como respondieron algunos personajes bíblicos, al menos voy a mencionar dos, como gratitud a lo que Dios ha hecho. Porque me he dado cuenta que de acuerdo a la gratitud que hay en el corazón, vamos a recibir plenamente lo que Dios tiene para con nosotros. Y es interesante porque muchas veces Dios ha cautivado a personas por un milagro. Ocurrió un milagro. He conocido muchas personas que por una sanidad que Dios ha hecho, llegaron a buscar de Dios, unos se quedaron, otros vinieron por el milagro y se fueron. Pero no era todo lo que Dios tenía para ellos. Eso era... Voy a compararlo de esta forma. La primicia. El adelanto de lo que Dios tenía que darte.
Ahí hay un pasaje que nos ilustra perfectamente y está en el libro de Lucas capítulo 17. Es interesante el pasaje y habla de un grupo mixto de personas que buscaban algo de parte de Dios. Lucas capítulo 17, versículo 11, voy a leer hasta el versículo 19. Dice, Lucas 17, 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Versículo 14, cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró, rostro en tierra, a sus pies, esto es de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? Versículo 18 dice, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Hay unos detalles bien interesantes en este pasaje, porque Jesús va cumpliendo su tarea, su trabajo, lo que el Padre le había asignado. Y manifiesta el pasaje de estas 10 personas, era un grupo mixto. Y es interesante porque en medio de las necesidades la gente se une. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Porque samaritanos y judíos no la iban entre sí en el tiempo de Jesús. Se puede ver perfectamente en Juan capítulo 4, donde esta samaritana va a buscar agua y ella dice, es que judíos y samaritanos no la van de por sí. Y él le dice, ¿por qué me está brindando, parafraseando el pasaje, el agua, sabiendo que yo soy samaritana? Y aquí hay un grupo que en medio de, que los identifica porque tienen una necesidad. Parece, no dice la Biblia, pero parece que 9 de ellos eran judíos y había un samaritano, posiblemente había más samaritanos, o de otra región. Lo cierto es que están unidos. ¿Usted no se ha dado cuenta que las familias se unen cuando están pasando por dificultades? Hay gente, creo que ahora 8 días, ahora 15 días yo le hacía referencia a un video que vi en alguna de las redes, y que decía que un padre que no quería, que sus hijos por algún motivo no querían reunirse, y él saca un anuncio de que se había muerto. Y ahí sí dejaron todo lo que tenían que hacer y fueron, y simplemente él quería tener una cena de Navidad con ellos, y pues ellos sí podían, solamente que no querían. Y hay muchas familias, he tenido que acompañar a muchas familias en una sala de velación porque uno de los seres queridos partió. Y ahí se reúnen toda la familia. Todos están ahí. Todos dicen tan bueno que era. Ahí no hay muerto malo. Tan bueno que era. Y gente que por años no se ven. Hay gente que me he encontrado que eran de la iglesia, nos hemos encontrado porque están acompañando a algún hermano o alguna persona que era conocida. En los años, no lo vuelve a ver uno. Yo pensaba que era que el Señor los había arrebatado. Y, oiga, tener que suceder estas cosas para podernos encontrar, lastimosamente sí, muchas veces. Que ni siquiera somos agradecidos con la familia. Lo cierto es que este grupo de leprosos se unieron porque todos tenían una necesidad. Tampoco parece por el relato bíblico que se pusieron de acuerdo o sabían que Jesús iba a pasar al país. Los designios de Dios, los caminos de Dios, las obras de Dios son perfectas. Estaban estos 10 y ellos no podían acercarse porque había una ley que un leproso no podía acercarse a una persona sana. Había la idea que eso se contagiaba. No sé si eso se contagia o no. Lo cierto es que siempre eran separados. Aquí en Colombia está una ciudad aquí cerca de un pueblo cerca de Girardot,
ah, San Juan de Dios, no, Agua de Dios, Agua de Dios, donde era un lugar y ellos tenían una moneda especial. E inclusive cuando estuvimos con la iglesia menonita, la finca donde íbamos a hacer campamentos, esa finca ahí eran donde inicialmente vino el proyecto de la iglesia menonita para tener ahí los leprosos. Y ahí en esa finca vivían ellos, algunos fueron sanados y luego los trasladaron a ese pueblo de Agua de Dios. Y era interesante, pero lo cierto era que ahí se unían y todos los días, alguna vez en una reunión leyeron un diario de las personas que cuidaban, cómo era el diario vivir de ellos, cómo amanecieron, el chequeo que le hacían diariamente, si la enfermedad iba avanzando, si había detenido, si había anomalías, si habían perdido parte de su cuerpo. Y lo iban escribiendo y en ese diario de la persona que le cuidaban, y recuerdo quién fue, anotaba ahí todo lo que iba pasando, ahí en esa finca que le estoy mencionando. Otra ocasión tuve la oportunidad de en Paraguay ir a un lugar donde también hay un hospital para enfermos de lepra. Pude ver a algunos de ellos, le han caído partes del cuerpo, porque él le vuelve insensible, se golpean y se les cae parte del cuerpo, aparte de la llaga que produce. Y nos dieron toda una explicación. Y lo cierto es que bíblicamente ellos no se podían acercar. No se podían acercar. Y es interesante porque ellos, dice la palabra, que se pararon lejos. Al entrar, versículo 12, al entrar en una aldea, salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos. Y la explicación es eso, no podían acercarse. Y alzaron la voz. Oraron, voy a decirlo así, no dice ahí, pero es lo que hacemos normalmente, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y él les suelta una palabra de fe y les dice: muéstrense al sacerdote. Cada vez que un leproso era sanado, tenía que ir al sacerdote y él los desnudaba y miraban cada parte del cuerpo a ver si tenía alguna mancha, que identificaran que estaba leproso o no. Y eso está haciendo Jesús. Pero es ahí donde comienza a ver la obra de Dios, la bendición de Dios con la fe. Ellos tenían que dar pasos de fe. A veces para recibir milagros nosotros, para recibir manifestaciones de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, de las obras de Dios en nuestra vida, tenemos que aprender a caminar en fe. Ellos no habían sido sanados todavía, sino que en obediencia a la palabra que Jesús le había soltado, caminando, y es lo que dice el versículo siguiente, dice el versículo 15, parte final del versículo 14, dice: cuando él lo vio, le dijo: id y mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Cuando yo leo esta última parte del versículo 14, a veces me hago una pregunta en medio de todas las oraciones que gente nos dice que oremos. Hay gente que espera el milagro para luego moverse. Y hay personas que le llevan su necesidad a Dios y comienzan a moverse como si ya hubieran recibido el milagro. Eso es fe. Eso es fe. Hay muchas formas como los que le creen a Dios. Una vez que tienen la convicción que Dios les ha dado, de que les escucharon la voz de Jesús, vayan y muestran a los sacerdotes. Y ellos simplemente obedecen esa palabra. Y me estoy haciendo una pregunta: ¿qué nos habrá dicho Dios en relación a respuestas que nosotros hemos pedido al Señor, pero todavía estamos esperando que ocurra el milagro para movernos? Conocí el caso de una hermana. Ya vino a la iglesia y dijo: pastor, estoy pidiendo al Señor por un apartamento. ¿Puedes orar por mí? Sí, venga, oramos. Oramos. Común y corriente, como las oraciones que hacemos. Una oración común y corriente. Y ella me dijo: gracias, pastor, el Señor nos escuchó. Y se fue.
Y ella dice, después de contarnos el testimonio, que tan pronto salió del lugar donde estábamos orando, ella comenzó a averiguar los precios de las casas, de los apartamentos, era que más o menos ella ya le estaba pidiendo al Señor. Era muy específica lo que le estaba pidiendo al Señor. Y comenzó a cotizar cuánto costaba, el lugar más o menos donde quería estar. Y creo que a los 3 meses, ella se dio el negocio del apartamento sin un peso. No tenía recursos. ¿Y cómo lo hizo? Y ella me dijo, Jehová Jireh, Dios proveyó. No sé cómo. Y ella me invitó después al apartamento, un apartamento hermoso, bonito, un apartamento soñado, como dicen algunos. Pero esta mujer, tan pronto terminamos la oración, comenzó a caminar hacia el milagro. En otra ocasión también oramos y una de las cosas que ha acontecido mucho aquí en la iglesia es mujeres que han sido estériles. Hemos orado por ellas y Dios le ha dado familia, muchas personas. Y una de tantas de ellas, oramos también. Y tan pronto terminó la oración, ¿sabe qué hizo esta mujer? Se fue a comprar todo lo que necesitaba para el momento de nacer el niño. Ya está chiflada. Al menos hágase un examen. Al menos esté con su esposo. A ver, empecemos por ahí. Pero ella comenzó a listar todo. Y apenas terminó la oración, digo, pastor, me voy a ir al centro a comprar cosas que necesito para el niño que el Señor me va a dar. Espere, compruebe que al menos está en embarazo. Dijo, no, es que yo le creía a Dios. Amén. Y así lo hizo. Y a los 9 meses tenía su bebé. ¿Qué tanto le creemos a Dios? Pero ¿cuál es el agradecimiento también que le damos a Dios por esta cosa? Aquí hay 10 leprosos que están yendo, y luego a medida que van yendo, dice que fue sanados. Yo no sé si todos fueron al sacerdote. Al menos cuando usted mira el pasaje es bien interesante, porque los samaritanos algunos de ellos no acudían a los ritos que utilizaban los judíos. Tal vez los otros se quedaron únicamente en el rito de ir a presentarse al sacerdote, y a lo mejor, conociendo como nos conocemos nosotros, ni siquiera por la alegría de haber sido sanados, ni siquiera cumplieron el rito. Pudo haber pasado, no dice la Biblia. Estoy especulando, pero conociéndonos como nos conoce, posiblemente lo hacemos. Hay instrucciones de parte de Dios para reafirmar el milagro que quiere hacer con nosotros. Y usted puede leer en los textos de la Biblia muchos pasajes donde Dios hizo cosas sobrenaturales, que todo empezó dando un paso de fe. Ellos corren, van hacia las indicaciones de Jesús, y mientras iban caminando fueron sanados. Ahora hay algo bien interesante, y he escuchado a muchos comentaristas de este texto, porque hay dos manifestaciones del Señor, dos manifestaciones de Dios para la sanidad de este hombre. Uno es el obedecerle e ir caminando a presentarse según las indicaciones del Señor. No se sanaron cuando estaban delante del sacerdote, sino mientras iban. Pasos de fe. Pero solamente uno regresa. Algunos dicen, y por eso la aclaración que le daba, ¿qué pasa con una persona normalmente que ha tenido lepra? Aunque los tiempos han cambiado bastante, hay algunos tratamientos especiales, hay lugares especiales donde ir, pero al menos alguna vez que visité ahí en Paraguay, donde estaban algunas personas leprosas, yo veía que le han caído partes de los dedos, la nariz casi no la tenían, a veces la oreja, a veces la mano, no tenían sino una parte de la mano, la habían perdido. Y enseguida, cuando estaba ahí y recordaba cuando estaba pensando en este pasaje, ¿cómo fue la sanidad que ellos recibieron? Comentaristas de este texto dicen que a lo mejor se detuvo la enfermedad, no avanzó más, volvió su cuerpo a ser sensible
a esas partes que habían perdido la sensibilidad, porque eso es lo que hace la enfermedad al fin y al cabo. Aparecen llagas, aparecen círculos blancos generalmente o algunas manchas, pero posiblemente a los 9 restantes simplemente se les detuvo la enfermedad, fueron sanos. Y otros comentaristas dicen que este hombre que regresó a dar gratitud recibió realmente una sanidad completa. Y cuando, inclusive en el original, cuando uno lee la forma, como está diciendo en la primera parte, que mientras iban, fueron limpiados, no dice fueron sanados, fueron limpiados. Y luego regresa este hombre a darle gracias a Dios. Hay gente, y esto era lo que le decía al principio, que recibieron el milagro de parte de Dios, que bueno, dieron los pasos de fe y recibieron lo que ellos estaban pidiendo, pero se quedaron únicamente con parte de la bendición. Parte de la bendición. En cierta ocasión, en otra ocasión también oramos por vino una pareja aquí a la iglesia, llevaban bastante tiempo de casados, no habían podido tener familia, oramos por ellos. Pero después de la oración no regresaron. Yo dije, ¿qué pasó con ellos? Estaba andando por el centro y me encontré esta pareja y dije, oiga, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y llevan un coche y llevan ahí una bebé. Y yo le dije, ¿este fue el milagro que Dios le dio? Sí, pastor. Nos dio una preciosa niña. Y yo les dije, ustedes prometieron ir a la iglesia a dar testimonio y no volvieron. Ay, sí, pastor, nosotros nos acordamos, sí, nos comprometimos. Ay, pero es que esta niña ha sido una bendición tan grande que queremos dedicarle, como trabajamos entre semanas, le queremos dedicar el domingo a la niña. Y mírenla tan linda, y estamos dando un paseo. Y pues agradecidos, sí, con Dios, pero estamos disfrutando del regalo que nos dio. Y les hice una pregunta, porque yo sabía cuál era el motivo por el cual Dios quería regalarle esa bebé. Y le dije, pero al menos Dios está en su corazón. Ay, pastor, lo único que hemos hecho es darle gracias a Dios. Y pues felices con el regalo de Dios. Y les hice una pregunta que va muy de la mano con lo que está haciendo este hombre que regresó. Y les dije, ¿y ustedes le abrieron el corazón al Señor para que no solamente te dieran el regalo de esta niña, sino también el regalo de la vida eterna? Y se quedaron viendo, se miraron entre ellos y dijeron, pastor, así estamos bien. Y les dije, lástima, porque se perdieron la mejor parte del regalo que Dios quería darles. ¿Nos pasa? Sí, nos pasa. Algo otra vez oramos por alguien que estaba atado al vicio del cigarrillo. Tenía sus pulmones totalmente llenos de humo. Parecía, tenía una radiografía así, se veía lo afectado que estaban los pulmones. Oramos y Dios hizo una sanidad instantánea. Agradecido, lloró a Dios. Dio el testimonio en el lugar donde estábamos. Ya no necesitaba oxígeno, ya no tenía más control médico porque el médico le dijo, usted está completamente sano. No sé lo que pasó, pero Dios te sanó. Duró feliz como unos 6 meses. Al año y medio me llamó la familia y me dijo, pastor, ¿nos puede acompañar? ¿Qué pasó? ¿Se acuerda de fulano de tal? Sí, claro. ¿El que Dios sanó? Sí, a él. ¿Qué pasó? Se murió. ¿Por qué se murió? No, pastor, si le contáramos. No, pues cuente. Resulta de que hasta los 6 meses buscó el Señor, oró, le dio gracias, pero a los 6 meses volvió a empezar a fumar. Los pulmones se volvieron a afectar y de eso falleció. Algunos dicen, no, si Dios me sanó de esto, no tiene por qué volver a esa enfermedad. Pero si abrió la puerta, Dios no te va a librar.
Él demuestra a uno el poder de Dios, la gracia de Dios, y a nosotros nos corresponde permanecer en esa bendición. Y esto es lo que está haciendo esta persona que regresó. Y Jesús le hace una pregunta, no sé si al público, le pregunta solamente uno de ellos. Entonces, uno de ellos, versículo 15, dice, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Parte de la gratitud que tenemos que darle nosotros a Dios nace con dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Sabe qué es una cosa? Y voy a abrir aquí un poquito el corazón de las cosas que me molestan aquí en la iglesia, casi en todo el tiempo que he estado aquí en la iglesia. Y es que la gente no le gusta dar testimonio, son muy pocos. Un joven. Tiempo era un joven. Estamos construyendo, me acuerdo mucho, estamos construyendo el lugar donde estuvimos. Y un día llegó, creo que eran las 8 de la mañana. Y venía llorando y le dije, ¿qué pasó? Me dijo, pastor, quiero que mire unos resultados que me sacaron. Ahí esos resultados él tenía SIDA. Y le salió algo en la boca y le hicieron las pruebas y tenía SIDA positivo. Y me dijo, pastor, ¿puede orar por mí? Yo le dije, sí. ¿Cree que para Dios no es imposible? Dice, sí, yo creo que para Dios no es imposible. Yo recuerdo que en una de las piecitas del fondo que teníamos donde daban clases a los niños, ahí nos arrodillamos, él se arrodilló, oramos, le pedimos al Señor, le presentamos ese diagnóstico, esos resultados que el médico le había dado, y le dije, vaya nuevamente y hágase los exámenes. Y no haya ni rastro de la enfermedad. Y yo le dije, hermano, ¿no le gustaría que con tu milagro tan grande le dé testimonio a la iglesia? Y dice, ay, pastor, yo no quiero que ni siquiera mi familia se dé cuenta que yo tenía eso. ¿Había agradecimiento? Hasta el día de hoy, pienso que en ninguna parte él ha dado testimonio de eso. Sí ha seguido al Señor hasta donde sea, ha seguido al Señor. Pero nunca le dio gloria a Dios. Al menos como hizo esta persona. Y dice que venía gritando, dice, dándole gracias a Dios a grandes voces. Y se postró, dice, rostro en tierra, versículo 16, a sus pies, dándole gracias. Y hay un detalle que dice, este era samaritano. Hay gente, y perdónenme, espero que muchos no se vayan a molestar conmigo, pero es interesante porque hay gente que viene de afuera buscando un milagro, Dios los sana y da unos testimonios poderosos. Mientras estaba ahora 8 días en el lugar donde estuve, siempre aprovechan para que hay una emisora que nosotros tenemos un programa, no la que a diario mantenemos, sino otra comunitaria, y nos han dado un espacio de 8 o 9, ahí están. Los pastores ocupan ese espacio, normalmente pasan los devocionales que yo hago por la mañana, y eso va por los campos, por las ciudades, y mucha gente da testimonio de los milagros que ocurren en los momentos de oración. Ahí por la radio dan testimonio de las cosas de Dios, cosas tremendas que Dios hace, sanidades, cualquier cantidad. Y lo que más le recomendamos, busque una iglesia donde puedan servirle a Dios, seguir a Dios. Siempre es la recomendación. Inclusive no le indicamos cuál iglesia. Deje que el Espíritu Santo los conduzca, pero una iglesia que realmente tenga una sana doctrina y los ayude a edificar. Y esos días que estuve, lo que fue el jueves y viernes estuvimos predicando, ese lugar, decían, pastor, qué bueno que usted pudiera estar todos los días aquí por la noche, porque la gente está pidiendo que en vivo demos las enseñanzas. Bueno, estamos lejos. Yo le dije, al menos comparta la que tenemos y voy a tratar de cambiar algunas cosas en el devocional para que ellos lo retransmitan allá por la noche. Pero son las cosas que Dios hace. Ya hay agradecimiento. Y llaman ahí diciendo gracias porque Dios me sanó de esto, Dios me sanó de aquello. Dios hay cuentas que Dios ha pagado. Hay cualquier cantidad de milagros. Cosechas sobrenaturales que han tenido. Plagas que han habido en las plantas, que al orar por esos lugares Dios ha traído sanidad a esos sitios. Cosas locas, digo yo, cosas que no podemos explicar. Pero lo cierto es que la gente en conversa a veces es más agradecida que la gente de la iglesia.
Ay, pastor, Dios me sanó de esto, Dios hizo, pero no quiero que nadie sepa. ¿Por qué? ¿Por qué no le da gloria a Dios? Al fin y al cabo no soy yo el que hago los milagros. Usted sabe quién es el que los hace. Y a Dios no le podemos robar la gloria. Él es el que lo hizo. Amén. Sí, hay instrumentos. Gloria a Dios por esos instrumentos. Pero especialmente esos milagros, esa apertura, ese recibimiento que Dios nos hace, esas bendiciones que nos da, no es solamente para eso, sino para que nosotros le sigamos constantemente en un caminar completo con Él. A mí me parece maravilloso y el caso de Moisés. Moisés, y en el Salmo 103 que leíamos al principio, no sé si ustedes cayeron en cuenta, hay una mención que dice ahí la palabra, y voy a leerla textualmente, porque expresa de la siguiente manera, 103 versículo 6 y 7, dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Versículo 7, sus caminos notificó a Moisés, y los hijos de Israel vieron sus obras. Es interesante porque el pueblo únicamente le interesaba eran los milagros de Dios. Ellos vieron las 10 plagas de Egipto. Se dieron cuenta que Dios los protegió de esas 10 plagas. Porque Dios quería mostrarle quién era el que los iba a conducir por el desierto. Cuando tienen que cruzar el Mar Rojo, ven que se abren las aguas en una forma sobrenatural. Caminando está la columna de fuego, la nube en el día. Lo ven, es visible para ellos. Pero usted mira al pueblo de Israel todo el tiempo quejándose. Les da el maná, le da la cornisa, le da todo un alimento que realmente le va a sostener. Y están mirando: ay, Señor, nos acordamos de las cebollas, de los cueros, nos acordamos de cosas que realmente no los fortalecían a ellos y que tenían que ganárselo en Egipto, pero a precio de la esclavitud. Hay gente que vive con el retrovisor, como dicen muchas veces, mirando hacia atrás. Ay, pero es que antes no teníamos problemas en la familia porque pues como que todos estamos, pero desde que empecé a ir a la iglesia, ay, pastor, si supiera todo lo que se nos ha vuelto. Ay. Ahora hay algo diferente en ti. Y a veces ese velo tiene que ser quitado, no va a depender de ti. Pero nuestro corazón tiene que estar agradecido por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso la Biblia está diciendo aquí, en el caso de Moisés, dice: sus caminos notificó a Moisés, le mostró el camino a Moisés, pero el pueblo nunca tuvo interesado en conocer el camino del Señor. Tanto, y quiero leer un pasaje mucho más atrás, en el libro de Éxodo, capítulo 33, hay una noticia, hay pasajes en la Biblia que son bien complicados. En el capítulo 33 hay algo que acontece y dice los primeros versículos. Éxodo 33, versículo 1 dice: dijo Jehová a Moisés: anda y sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra a la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Versículo 2 dice: y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero, versículo 3, pero yo no subiré en medio de ti, porque este pueblo es de dura cerviz, no sea que él te consuma en el camino. Es interesante porque cuando uno lee esta propuesta que Dios le estaba hablando a Moisés, Dios mismo se iba a encargar de hacer desocupar la tierra que Dios les había prometido. Pero Dios no iba a ir con ellos. Y no le dice: tal vez voy a acabar con el pueblo, sino tú eres el que vas a correr peligro por estar en medio de este pueblo. Eso me llama la atención. Y bien, yo creo que muchos de nosotros dirían: bueno, Señor, está bien, si tú me prometes, lo voy a hacer. Y esto le explico para que tengan en cuenta que a veces una promesa sin la presencia de Dios, o el cumplimiento de una promesa sin la presencia de Dios, no la vaya a negociar nunca. Si esa promesa, o el cumplimiento de esa promesa, o la respuesta de esa oración no está Dios, tenga cuidado. Y Moisés fue muy entendido porque conocía al pueblo y sabía que el pueblo solamente le interesaba las bendiciones de Dios.
¿Será que nosotros estamos dentro de ese grupo que nos gusta únicamente las bendiciones de Dios, pero no la presencia de Dios? Y eso Dios está diciéndole esta propuesta. Mire, yo les voy a entregar la tierra que les prometí. Al fin y al cabo yo soy un cumplidor de promesa, pero yo no voy a subir en medio de ustedes, y le da una razón por qué. Dice, no sea, este pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Moisés sufrió consecuencias por ese pueblo. Él no pudo entrar. Porque le dijo Dios, habla a la peña, y la golpeó. Esta semana de pronto hablaremos de ese tema. Solo ese hecho. Porque no, dice ahí la palabra, no me santificó delante del pueblo y no me creyó. Y esa era una de las advertencias que Dios le daba a Moisés. Este pueblo es duro a servirse, y a lo mejor tu corazón va a sufrir alguna consecuencia. Qué difícil es ministrar, qué difícil es estar en una casa, qué difícil es estar en una familia donde no son agradecidos. Qué difícil. Que ya no es por agradecimiento, sino por obligación. Entonces muchas veces obligamos a Dios a que tiene que bendecirnos, cuando Él lo hace por misericordia. Es por misericordia que lo hace. Por amor a su nombre, les decía. Más adelante, y es interesante lo que hace, lo que dice la palabra, salto al versículo 14 y 15 del mismo capítulo 33, porque Dios le promete, versículo 14, un hermoso versículo, dice, y Moisés dijo, y él le dijo, o Dios le dijo, mi presencia irá contigo y te haré descanso. Moisés, yo te cuido, yo te guardo, yo te doy descanso. Pero el versículo 15 expresa, y Moisés respondió, y esta es la parte que yo les quiero decir, si tu presencia, le dice él, no va a ir conmigo, no nos saques de aquí. Por eso le estoy diciendo, mi hermano, mi hermana, no te conformes con el milagro, no te conformes con la respuesta. He conocido y lo he explicado y lo he compartido, personas que han orado por la transformación del esposo, en muchos casos las hermanas, orado por años por él, se transforman, las cambia, Dios les muda el corazón, ocurre cosas maravillosas, pero una vez que ellos se convierten se vuelven atrás. Y he escuchado, hermana, así como yo sufrí, lo voy a hacer sufrir también. Y terminan perdiendo hasta la salvación. Digo, Señor, a lo mejor, yo no sé qué era mejor, que él se hubiera convertido o que ella siguiera orando por él. Y a veces, Señor, tú conoces el corazón, que soy sincero, que yo no voy a hacer esas cosas. Dios sabe lo que hay aquí adentro. El engañoso, el corazón, dice la palabra, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo puede entender? ¿Quién lo puede conocer? Esté agradecido, mi hermano, mi hermana, con Dios. Este hombre que regresó una vez que fue sanado, recibe algo más allá de la sanidad, de la restauración de su cuerpo. Porque hay una palabra en la parte final que el Señor le dice a esta persona que tenía esta enfermedad de lepra. En la parte final, versículo 18, dice, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Hasta Dios se extraña a veces de las actitudes que nosotros tenemos. Y viene la palabra como el sello, que la restauración, la limpieza, como está escrito en el versículo 14, que recibió este hombre samaritano, era apenas el principio de lo mucho que Dios quería mostrar, de la misericordia tan grande que Dios quería mostrarle a ellos. Y le dijo, levántate. Él estaba postrado orando. Vete, tu fe te ha salvado. Esa palabra salvación es una palabra de restauración completa, tanto de su cuerpo, de su alma y de su comunión con Dios. Algo que yo admiré desde que me comencé a escuchar de Dios, desde la etapa de mi adolescencia, que escuchaba que hacían campañas en el pueblo donde yo vivía. Iban hombres ungidos por Dios, mujeres ungidas por Dios, más hombres, porque en ese tiempo no daba mucha participación a la mujer. Yo corrían milagros, vi muchos milagros en campañas evangelísticas, muchos milagros sobrenaturales.
Vi como en alguna ocasión una persona que prácticamente estaba muerta resucitó. Es asombroso. Y así cantidad de cosas, huesos restaurados, sanidades, órganos nuevos, tejidos. Había un evangelista que inclusive algún día vino aquí a la iglesia, por allá por los años 83, 84, y cuando él oraba, habían milagros creativos en el cuerpo de las personas, aparecían hígados nuevos, pulmones nuevos, completamente restaurados. Y él tenía una forma de oración bien interesante. Decía: Señor, tú nos hiciste, tú nos creaste, y ahí es, Señor, de esos hígados, de esos pulmones. Él así oraba: ese corazón, Señor, coloca uno nuevo, Señor, de esos que tú tienes repuestos para él. Yo decía: ¿qué está hablando? Así oraba él, y así ocurría el milagro. Era una oración lógica, yo no sé. Josué ora de una forma rara. Él dice: detente, sol. El sol está quieto. Y tú, luna. Y lo monta hasta que no terminemos, hasta que no caemos esta batalla. Y dice: esas oraciones son locas. La que se mueve la tierra, no el sol ni la luna. O la luna tal vez tiene algunos movimientos. Pero ocurre el milagro. Y Dios entiende que es lo que Josué le estaba pidiendo. Que prolongara el día. Y dice que se demoró, el día fue más largo ese tiempo. Y científicamente aparece un tiempo más largo. Y está la respuesta en la Biblia. A veces nosotros oramos en una forma que dice: ¿qué es lo que quiere, hijo? ¿Qué es lo que me está diciendo? Pero Dios responde. Este hombre que regresó, y es la respuesta al agradecimiento, no se quedó con el milagro. Y yo te pido, mi hermano, mi hermana, no te quedes con el milagro, porque es el principio, es la puerta para cosas mayores que Dios quiere hacer en tu vida. No solamente de sanidad, sino lo más importante, de restauración de nuestra alma, de la manifestación de Dios, porque es a través de ese milagro. Conocí, y le presento el último caso, en Medellín, un muchacho que era homosexual. Dios hizo una obra preciosa en él, preciosa, una transformación, y lo sanó inclusive de alguna enfermedad, alguna infección que ya tenía a causa de su pecado en su cuerpo. Dios lo sanó. Tal vez, creo que tenía 18 años. La iglesia era creo que tal vez unas 12 personas, no eran más el grupo que tenían. Pero con esa sanidad y esa transformación que Dios hizo en este muchacho, en este momento la iglesia tiene más de 400 personas, y la mayoría de esas personas se convirtieron al ver el testimonio de este muchacho, un joven, que Dios lo transformó en una forma tan radical. Él pudo haberse quedado callado: bueno, ya no soy igual, ya hay una sanidad en mi cuerpo, ya hay muchas cosas que Dios puede mostrar, pero no cayó, sino que testificó. Lo primero que hizo fue reunir la familia. Los invitó a una cena. Y en esa cena les coteó todo y les contó qué había hecho Dios con él. Y todos comenzaron a ir a la iglesia. Creo que el 90% de la familia de él, que es una familia bien numerosa, está convertida al Señor, no solamente en Medellín, sino en otras regiones que están en el país. Ese es el propósito de las bendiciones de Dios. No solamente nuestro bienestar, no solamente recibir nuestras bendiciones y quedarnos ahí, porque creo que vienen momentos difíciles, pero si estamos tomados de la mano del Señor, no tenemos que temer. Dios está con nosotros. Y así como nos bendijo durante este año, así como nos ha sanado, así como no sé cómo nos hemos sostenido en pie, no importa que tengamos deudas, no importa que tengamos pérdidas, no importa que quizá nuestra salud esté a lo mejor quebrada por algo, Dios, hay una esperanza, hay una promesa, y Dios cumplirá sus promesas que nos ha dado. Veremos la manifestación de Dios en nuestra vida. Pero no te quedes con el milagro. Tampoco estoy diciéndole traigan y páganlo. No, es un regalo de Dios para usted. Pero ese regalo es para que usted le dé la gloria a Dios y agradecido le diga: Señor, gracias porque me sanaste, gracias porque me bendice. Mire tus hijos, mire tu familia, que estén aquí o no estén. Es un regalo de Dios. El estar reunido y el terminar un año más es un milagro de Dios, pero no nos quedamos aquí, nos extendemos, porque cosas mayores Dios va a hacer para con nosotros. Que haya agradecimiento en su corazón, mi hermano, mi hermana, igual que este hombre que regresó.
y recibió la salvación, la restauración. Y algunos dicen que no solamente fue detenida la enfermedad, fue sano, sino que todo su cuerpo, que a lo mejor partes que ya había perdido de su cuerpo fueron restauradas completamente. Porque cuando Dios hace un milagro, lo hace completo. Amén. Es solo una parte, a veces recibimos. Es un adelanto, es una primicia de parte de Dios para lo grande y maravilloso que quiere mostrar a través de ti. Porque te ama, porque su misericordia es para siempre. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Padre, gracias por estos momentos que nos regala, gracias porque tu amor, tu poder y tu gracia nos ha sostenido, nos levanta, nos dirige y nos permite vivir, Padre mío, agradecidos contigo, Señor. Señor, que nada ni nadie nos robe esa bendición, Padre, de compartir, Padre, las maravillas, Señor, aún los presentes que han traído mis hermanas, Señor, para compartirlos, bendecimos, sean agradables delante de ti, Señor, sean de bendición, porque, Señor, es solo una pequeña cosa de lo grande que tú nos has dado, pero lo hacemos, Señor, con agradecimiento a ti, Padre. Gracias porque no ha faltado ni va a faltar tu favor sobre nosotros, tu misericordia. Solamente yo te pido en el nombre de Jesús que nos permita a reconocer, Señor, la grandeza de tu nombre y tu amor incomparable que siempre tienes para con nosotros. Hay esperanza para mi hermano, para mi hermana, Señor. Y nos fortalecemos en ti, Padre. Nos alentamos en ti. Levantamos nuestro rostro y con optimismo, con fe, con seguridad, con palabras de vida, Señor, vamos a iniciar el tiempo que nos vas a regalar, Señor. Y yo sé que tu mano va a estar sobre cada familia, sobre cada vida, Padre. Declaro esa bendición, Señor, así como lo dijiste en cada lugar, Padre. Tu presencia sea con ellos, llevándole, dirigiéndole, fortaleciéndoles a cada paso, Padre, y permitiéndoles disfrutar cada día de tu amor incomparable, Señor. Que las maravillas, que las señales que vas a hacer en este tiempo en nosotros, Padre, sean de testimonio no solamente para nosotros, para nuestra familia, sino para multitudes, Padre, que han creído en ti, Padre, porque poderoso eres tú para hacerlo, Señor. Muchas gracias te doy, mi Padre. Muchas gracias por todo, Señor. Te alabo, te bendigo y te exalto a ti, mi Dios, mi Rey. Y te agradezco por este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Gracias por acompañarnos.